Grabando. Por favor, tengan la bondad de ocupar nuevamente sus lugares. Y a continuación me honro en presentar a ustedes al presidium que encabeza en el evento de este día. Queremos agradecer que tenga bien acompañarnos y distinguirnos en su calidad de representante personal del licenciado Arturo Núñez Jiménez, gobernador constitucional del Estado de Tabasco, al coordinador general de Asuntos Jurídicos en el Estado, licenciado Juan José Peralta Fósil. Con el gusto de ser su anfitriona, les saluda a ustedes la consejera presidente del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, maestra Felicitas del Carmen Suárez Castro. Saludamos con afecto a la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, diputada Neida Beatriz García Martínez. Hoy nos acompaña en su calidad de representante del licenciado Jorge Javier Priego Solís, magistrado presidente del Poder Judicial del Estado y del Consejo de la Judicatura en Tabasco, al magistrado de la Primera Sala Penal, maestro Rufino Pérez Alejandro. Saludamos con afecto al director de esta División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, doctor Lenin Méndez Paz. Como siempre, es un gusto brindarle la deferencia de nuestra hospitalidad y agradecimiento por su presencia al investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor Miguel Carbonell Sánchez. Señor Fiscal Superior del Estado de Tabasco, saludamos su presencia, doctor José del Carmen López Carrera. Es un gusto también saludar al consejero del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, maestro Isidro Rodríguez Reyes. Y también acude a saludarles en este evento el consejero del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, doctor José Antonio Bojorquez Pérez Nieto. A todos ustedes, los invitados especiales de las diferentes instituciones que hoy nos acompañan, muchas gracias por su presencia. Damas y caballeros, nuestra atención será para escuchar las palabras de bienvenida a cargo de la maestra Felicitas del Carmen Suárez Castro, consejera presidente del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Muy buenos días a todos. Agradezco la presencia del licenciado Juan José Peralta Fósil, coordinador general de Asuntos Jurídicos, quien nos acompaña en representación del licenciado Arturo Núñez Jiménez, gobernador del Estado. Licenciado Juan José, le pido nos haga el favor de hacerle llegar al señor gobernador nuestro saludo y reconocimiento por el compromiso que siempre ha mostrado con la transparencia y la rendición de cuentas. Muchas gracias. De igual manera, saludo a la diputada Neida Beatriz García Martínez, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado. Diputada, muchísimas gracias por acompañarnos. Al magistrado Rufino Pérez Alejandro, quien trae la representación del licenciado Jorge Javier Priego Solís, magistrado presidente del Poder Judicial del Estado y del Consejo de la Judicatura. Muchas gracias, compañero de años de trabajo. Bienvenido a este evento.
De igual manera saludo al doctor Lenin Méndez Paz, director de la División de Ciencias Sociales y de Humanidad de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Gracias, doctor, por todo el apoyo que siempre nos ha brindado, por toda esa buena colaboración que tiene con el ITAI. Muchas gracias. De igual manera, saludo al doctor José del Carmen López Carrera, fiscal superior del Estado. Doctor, muchas gracias por acompañarnos en este evento. Saludo con respeto a mis compañeros Isidro Rodríguez Reyes y José Antonio Bojorquez Pérez Nieto. Muchas gracias, compañeros, por todo el apoyo que se han brindado para que llevemos a cabo este evento. De igual manera, saludo a todos los que están aquí presentes, a distinguidas personalidades que nos acompañan. Mi reconocimiento a los representantes de los medios de comunicación que se dan cita en este recinto. Su labor es fundamental para difundir entre los tabasqueños esta premisa de la reforma al artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bienvenidos, señores comunicadores. Una vez más, el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su calidad de órgano garante de la transparencia en nuestro Estado, cumpliendo con la facultad prevista en la ley de la materia, referente a difundir y a ampliar la cultura informativa, organiza este importante evento, en el cual se abordarán diversos temas que surgen de la reforma constitucional que en materia de transparencia aprobó el Congreso de la Unión en fechas pasadas. Debemos recordar que las prerrogativas ciudadanas ligadas con el derecho a saber en nuestro país son relativamente jóvenes. Apenas hace una década se promulgó la primera norma federal que obliga a los entes públicos a transparentar sus acciones que como órgano del Estado y como órgano del Estado tienen que desplegar. Y como todo tipo de derecho, la transparencia también es dinámica, se ajusta a las nuevas exigencias ciudadanas y a los nuevos tiempos políticos y sociales. Los procedimientos derivados de toda ley son perfectibles y nuestra materia no resulta ajena a esta premisa. Es por eso que en fecha reciente el constituyente permanente del Congreso de la Unión modificó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dando paso a lo que hoy conocemos como la reforma constitucional en materia de transparencia. Uno de los propósitos primordiales de esta reforma es dotar a los órganos garantes del país de la autonomía que les permita pronunciar sus resoluciones libre de injerencia de los entes que son sujetos a recursos de revisión y procedimientos de quejas. Conviene señalar que en Tabasco dicha autonomía es una realidad, pues la Constitución de los tabasqueños otorga esa característica al ITAI, lo que sin duda nos coloca a la vanguardia en el diseño normativo a nivel nacional. Otro de los cambios que trae dicha reforma es el referente a la facultad que se le otorga al IFAI para revisar jurídicamente algunas de las resoluciones que emitimos los órganos garantes locales, lo que sin duda permitirá homologar a nivel nacional los criterios utilizados para la interpretación y aplicación de este derecho humano. Como consecuencia de la aludida reforma constitucional, el Congreso de la Unión deberá emitir la Ley General de Transparencia, misma que será la que reglamente al artículo 6
de la Constitución antes citada. De ahí la importancia de eventos como el que hoy nos reúne, pues quienes aplicamos cotidianamente este derecho nos permite vislumbrar las modificaciones legales que se avecinan, y para ello debemos estar preparados para implementar, cuando lleguen los tiempos de hacerlo, esas normas secundarias que nos va a permitir estar acorde a esa modificación del artículo 6º constitucional, y de esta manera avanzar en el camino de la justicia social. Por eso, este evento en el que contamos y a quien le damos nuevamente la bienvenida a Tabasco, al doctor Carbonell, que es una persona experta en derecho constitucional, seguramente nos va a sacar de alguna duda, y por ello les pido a todos escuchemos la conferencia magistral que disertará el doctor Miguel Carbonell. Muchas gracias, doctor, porque sabemos que su agenda es apretada, sin embargo hizo un espacio para estar nuevamente con nosotros y que nos pueda precisar precisamente lo que concierne a la reforma que hoy se tratará. A todos, bienvenidos y muchas gracias. De esta manera ha expresado la bienvenida a la consejera presidente del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública a todos ustedes. El mismo instituto agradece que haya tenido a bien hacer la declaratoria inaugural de esta conferencia, el alcance de la reforma al artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al licenciado Juan José Peralta Fósil, Coordinador General de Asuntos Jurídicos en el Estado, representante del ciudadano gobernador de Tabasco, licenciado Arturo Núñez Jiménez. Muy buenos días a todas y a todos, tan agradable y digna concurrencia, saludando con respeto y afecto a los miembros del presidio, y bueno, muy contento en esta mañana de encontrarme aquí en la UJAT por 3 razones. La primera, pues siempre estar en nuestra alma mater llena mucho de energía, de fuerza, de vitalidad, y es como regresar a casa. La segunda razón es traer la grata encomienda de representar al gobernador de Tabasco, al licenciado Arturo Núñez Jiménez, quien por mi conducto le hace llegar un saludo afectuoso a la comunidad universitaria y a los señores consejeros del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y el tercer motivo es que hoy tenemos un ponente realmente de lujo. Nosotros vemos en el doctor Carbonell un especialista en la materia jurídica y uno de los cuadros profesionales más valiosos de que dispone el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. En una ocasión, leyendo el libro de un tabasqueño, del exgobernador de Tabasco, el licenciado Enrique González Pedrero, La riqueza de la pobreza, en una parte analiza cuando la educación se vuelve cultura, y precisa que cuando el ser humano, el hombre o mujer, entra en esa etapa donde su educación se vuelve cultura, el ser humano pasa o deja la ortodoxia y entra al campo de la heterodoxia, es decir, sale un poco del mundo de lo complejo y entra al mundo de lo sencillo, de lo accesible, de lo coloquial. No es la primera vez que me toca compartir un auditorio con el doctor Carbonell,
y he sido testigo de que es un académico profesional, formado, pero que ha trascendido ya su propia cultura o su formación jurídica y tiene una gran capacidad de transmitir y comunicar sus ideas, que lo hace de una manera coloquial, una manera accesible, una manera sencilla, lo cual permite tener una charla amena con su auditorio, y por eso decía yo que hoy tenemos realmente un ponente de lujo en Tabasco. Bienvenido una vez más a Tabasco, doctor Carbonell. El Poder Ejecutivo de Tabasco reitera una vez más su compromiso con la transparencia. Tabasco llegó un poco tarde a la legislación de la materia. Fuimos de los últimos estados del país en legislar en materia de transparencia y acceso a la información pública. Sin embargo, eso permitió tener en su momento una de las leyes más avanzadas en el país, porque permitió ver la experiencia del resto de las entidades federativas, y hoy seguramente el doctor Carbonell lo va a exponer más adelante, los alcances de la reforma al artículo 6º constitucional. Ya en muchos casos Tabasco tiene consideraciones hechas en la materia. De igual forma, se encuentra la ley de transparencia en proceso de revisión a nivel estatal, para que en su momento, por parte del Ejecutivo, y evidentemente se será respetuoso de todos los entes que tienen la facultad de presentar iniciativas de ley, el Ejecutivo estatal hará lo conducente en su momento para someter a consideración del Honorable Congreso del Estado la actualización correspondiente en materia de transparencia y acceso a la información pública. ¿Qué nos detiene actualmente? Que estamos en espera de que la ley general de la materia se legisle en el ámbito federal, y eso nos va a permitir claridad, sobre todo en el área de concurrencia entre federación y estado, para no adelantarnos dentro de los tiempos legales y nos pudiera llevar a la situación de tener que legislar 2 veces sobre determinados temas. De tal manera que Tabasco, desde el Poder Ejecutivo, reitera su compromiso con la transparencia, y reiteramos que el sistema de acceso a la información vía Infomex está a disposición de todos los tabasqueños, y como lo hemos venido haciendo, todo aquel que requiera algún tipo de información del aparato público le es proporcionada de manera oportuna y por debajo de los términos establecidos en nuestra propia legislación. Y bueno, es un honor poder platicar con ustedes previo a que escuchemos al doctor Carbonell, y con la representación del Poder Ejecutivo del Estado, me permito, siendo las 10:25 horas del día 6 de mayo del presente año, declarar inaugurados estos trabajos, que estoy seguro serán de mucha valía para la transparencia en el estado de Tabasco. Gracias. Agradecemos este mensaje al licenciado Juan José Peralta Fósil, coordinador general de Asuntos Jurídicos, representante del ciudadano gobernador para esta conferencia. Por cierto, para proceder a la misma, Presidium, parte de él, se agradece su amable atención, se incorporan con nosotros al auditorio para de manera inmediata proceder a palabras en nombre de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y la semblanza curricular del doctor Miguel Carbonell, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a cargo del doctor Lenin Méndez Paz,
director de esta División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Muy buenos días a todos. Saludo afectuosamente al licenciado Juan José Peralta Fósil, Coordinador General de Asuntos Jurídicos, en representación del licenciado Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco. A la maestra Felicitas del Carmen Suárez Castro, consejera presidente del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. A la diputada Neida Beatriz García Martínez, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado. Desde luego, al doctor Miguel Carbonell Sánchez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Al magistrado Rufino Pérez Alejandro, en representación del licenciado Jorge Javier Priego Solís, presidente magistrado del Tribunal Superior de Justicia. Y desde luego también a los consejeros, al maestro Isidro Rodríguez Reyes, al doctor José Antonio Bojorquez Pérez Nieto y al doctor José del Carmen López Carrera. Saludo desde luego también a profesores e investigadores que nos hacen el favor de acompañarnos. También al maestro José Manuel Argáez de los Santos, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y al doctor Jesús Antonio Piña Gutiérrez, que se hacen presentes en esta actividad. Desde luego, a todos los alumnos, a cada uno de las tres carreras que integran esta división, de Derecho, de Historia y también de Sociología, y a los medios de comunicación, bienvenidos todos. A nombre de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de esta, la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, es un privilegio contar el día de hoy con la presencia de todos y cada uno de ustedes, y en especial del doctor Miguel Carbonell Sánchez, quien será el ponente en esta conferencia el día de hoy, y que desde luego sabemos que es alguien ampliamente conocido en el nivel académico, y que desde luego el tema que lo trae el día de hoy es con la conferencia magistral el alcance de la reforma al artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Nuevamente, doctor Carbonell, bienvenido a Tabasco, bienvenido a la UJAT, bienvenido a esta división académica. Procederé a leer de manera muy breve, desde luego, con permiso del doctor Carbonell, una semblanza, una síntesis curricular. El doctor Miguel Carbonell es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, España, investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, coordinador del área de Derecho Constitucional del mismo instituto, investigador nacional nivel 3, que es el máximo nivel que reconoce el Sistema Nacional de Investigadores desde enero del 2005, siendo el más joven científico del país en alcanzar ese nivel. Es director general del despacho Carbonell Consultoría Constitucional, autor de más de 52 libros y coordinador o compilador de otras 51 obras. De su libro Cartas a un estudiante de Derecho se ha vendido más de 15,000 ejemplares y es lectura sugerida para los alumnos en la mayor parte de escuelas y facultades de Derecho del país. Ha publicado más de 520 artículos en revistas especializadas y obras colectivas en diferentes países del mundo, entre los que se encuentran desde luego México, España, Italia, Inglaterra, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, República Dominicana y Uruguay. Sus textos se han publicado en 5 diferentes idiomas. Ha dictado más de 950 cursos y conferencias en México y otros países. Ha coordinado diferentes obras colectivas en México, entre las cuales se encuentran en materia jurídica la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comentada y concordada en 5 tomos, la Enciclopedia Jurídica Mexicana de 15 tomos,
la Enciclopedia Jurídica Latinoamericana de 10 tomos y los derechos del pueblo mexicano a través de sus constituciones de 25 tomos. Es miembro del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Le han otorgado numerosos premios, entre los que cabe citar el premio de la Universidad Nacional para Jóvenes Académicos. Es articulista también en el periódico Universal. Esta es pues una muy breve, pero muy breve síntesis curricular del doctor Miguel Carbonell Sánchez, quien el día de hoy lo tenemos presente en esta Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, en colaboración con el Instituto de Transparencia. Nuevamente, esta es la casa de todos ustedes. Bienvenidos sean. Estudio de la duda, acción en la fe. Muchas gracias. Gracias al doctor Lenín Méndez Paz, director de esta división académica. Para dar inicio a la conferencia, parte de nuestro presidio se integra con nosotros al auditorio en estos instantes. Dejamos aquí a nuestro conferencista invitado. Es momento oportuno para hacerles saber a ustedes que al final de la conferencia estará a la venta y disposición de ustedes la más reciente obra bibliográfica del doctor Miguel Carbonell para todos ustedes. Y ahora sí, con el permiso y agradecidos seguramente de su atención, escuchamos a nuestro conferencista, doctor Miguel Carbonell. Muy buenos días a todas y a todos. Es un gusto y un honor estar nuevamente en esta Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en este auditorio en donde recientemente también pude compartir con ustedes alguna reflexión. Muchísimas gracias a la maestra María Felicita Suárez por su hospitalidad, a la diputada Neida Beatriz García Martínez, muchísimas gracias. Gracias a Juan José Peralta Fósil por su presencia y por sus palabras tan alentadoras y generosas. Gracias al director Lenín Méndez Paz por prestarnos nuevamente este auditorio y por su presencia, y al fiscal, al doctor López Carrera, que también nos está acompañando y me honra mucho su presencia, señor fiscal. El tema que trataré el día de hoy, como fue anunciado, es el de esta reforma en materia de transparencia, una reforma a la Constitución que me atrevo a calificar como una reforma de tercera generación. ¿Por qué? Porque el tema del derecho a la información, así genéricamente entendido, el derecho que tenemos todos a estar informados, se incorpora en nuestra Carta Magna en 1977. En ese año se reforma nuestro artículo 6º constitucional y se escribe en la Constitución una frase un tanto enigmática, que en un primer momento no se supo bien a bien qué significaba, cuya literalidad señalaba lo siguiente: el derecho a la información será garantizado por el Estado. Eso decía, nada más. Cuando alguien quiso hacerlo realidad, pues se le cerraron las puertas. Ese alguien fue mi maestro de Derecho Constitucional y hoy quiero recordarlo. Ya lo he recordado en otras ocasiones, pero quiero hoy volver a citar a mi maestro. Que en paz descanse, don Ignacio Burgoa. En 1982, cuando probablemente muchos de los aquí presentes ni siquiera habían nacido, los más jóvenes por lo menos, en medio de una crisis impresionante de la deuda pública en México, en medio de la catástrofe que supuso el cierre de la presidencia de José López Portillo, el maestro Burgoa, ya en ese entonces legendario autor de obras que todos hemos leído, como ese libro fantástico todavía hoy no superado que se titula El Juicio de Amparo, pues quiso hacer una pregunta muy relevante.
se dirigió a la presidencia de la República y preguntó: ¿con qué facultades constitucionales y legales el presidente López Portillo había suscrito montos altísimos de deuda externa? Y la pregunta era relevante porque el artículo 73 de la Constitución dice que para firmar, para suscribir, para adquirir deuda externa, tiene que estar aprobado por el Congreso de la Unión. Entonces el maestro Burgoa simplemente preguntó algo de puro sentido común: oigan, si este paquetote de deuda externa que está colapsando las finanzas mexicanas, que está generando una crisis económica, fue firmado por el presidente, pues ¿cómo está ese tema de las facultades, ¿verdad? ¿Dónde quedó el Congreso? ¿Qué observancias se le dio a la Constitución? Pues bien, la respuesta que obtuvo el maestro Burgoa fue que le cerraron la puerta en la nariz. Usted no venga a preguntar esas cosas, usted dé clase allá en la UNAM, usted escriba libros, usted no esté molestando. Le cerraron la puerta, no le contestaron. Pero el maestro Burgoa, que era un jurista muy formado, el gran amparista mexicano de esa generación, dijo: ah, no, pues yo me voy a defender, y voy a defender el artículo 6 de la Constitución, y fue y promovió un amparo que llegó en revisión a la Suprema Corte, y la Suprema Corte se tardó solamente 3 años en contestarle. Y en 1985, esa sentencia es de oro, esa debe estar ahí enmarcada, porque de veras que es una cosa de antología. La Suprema Corte, el Pleno de la Suprema Corte dijo: no, el derecho a la información es un derecho de la sociedad mexicana para que tenga información, pero no es el derecho de que cualquier persona pregunte lo que quiera. Eso no. Entonces le negaron la protección y el amparo de la justicia federal, y hasta ahí llegó el proceso jurídico. Para eso daba la norma. ¿Para qué daba? Para nada. Primera etapa, esa es la primera generación. Segunda generación, 2007. Llegamos al año 2007, había habido ya una transición democrática en el país, o estaba en curso una transición democrática, había mucho mayor pluralismo en lo político, en lo social, y se incorporaron en el año 2007 una serie de bases constitucionales que ya permitían considerar no solo el derecho a la información, sino el derecho de acceso a la información, derecho de los ciudadanos para acceder a toda aquella información que estuviera en poder de cualquier órgano, organismo, autoridad o dependencia del Estado mexicano en todos los niveles de gobierno. De tal suerte que nosotros podíamos preguntar sobre cualquier modalidad de información con el único límite, decía esa reforma 2007, de la vida privada y los datos personales. Eso era. Todo lo demás que estaba en posesión del Estado, como regla general, se tenía que entregar. Y la tercera generación, entonces ahí ya habíamos dado un paso impresionante, ahí ya habíamos dado un paso hacia adelante muy positivo. La tercera generación es esta reforma de la que les vengo a platicar, muy reciente. Se trata de una reforma publicada el 7 de febrero del año 2014, 7 de febrero del 2014, en el Diario Oficial de la Federación, que nos permite seguir profundizando en este ya hoy calificado como derecho fundamental de acceso a la información pública del Estado mexicano. Hay 12 novedades, traigo una lista con 12 novedades que quiero comentar, que quiero compartir con ustedes, que creo que nos dan la médula, creo que nos dan la estructura, creo que nos dan la arquitectura de esta importante reforma, y creo que con este listado de 12 elementos les va a quedar a ustedes muy claro de qué se trata la reforma.
Primera novedad que incorpora la reforma: nuevos sujetos obligados directos. Fíjense bien cómo lo fraseé: nuevos sujetos obligados directos, porque ya en algunas modelos eran sujetos indirectos, algunos que voy a mencionar, pero ahora ya la Constitución dice: estos nuevos sujetos también tienen que rendir cuentas, también tienen que contestar solicitudes de acceso a la información. Hay tres que me parecen muy relevantes. Primero, partidos políticos. Segundo, nada más y nada menos que esa gran caja opaca: sindicatos como sujetos obligados directos por el derecho fundamental de acceso a la información. Tercero, un tema muy técnico, no un tema muy popular, no un tema que esté en los medios, pero que ciertamente en términos de volumen de recursos manejados es muy relevante: fideicomisos públicos. Tres sujetos nuevos obligados directos. ¿Es importante o no es importante que estos tres sujetos sean sujetos obligados del derecho de acceso a la información? ¿Lo ven ustedes relevante o no? Por ejemplo, ¿saben los que pagamos impuestos, que somos todos, porque del fisco nadie se libra, los que pagamos impuestos, con cuánto se va a contribuir a la vida de nuestros partidos políticos solo a nivel federal? Es decir, el ahora INE, antes IFE, Instituto Nacional de Elecciones, ¿cuánto les va a dar de prerrogativas a los partidos políticos solo en ese nivel federal? Aparte en las entidades federativas este año, 4,000 millones de pesos. ¿Qué les parece? ¿No es poco, sí o no? Fíjense que un partido, y pongo este ejemplo como podría poner otro, espero que no haya aquí nadie que se sienta particularmente aludido o afectado, vaya, podría poner cualquier otro ejemplo, pero hay uno que me llama mucho la atención, por circunstancias que ustedes seguramente sabrán dilucidar en lo individual. El Partido Verde Ecologista de México, que tiene su peculiaridad, ¿no? No voy a decir cuál es, pero ahí está el ejemplo. ¿Saben cuánto recibe de prerrogativas cada día? Se los dividí entre 365 días. 1 millón de pesos. 1 millón de pesos diarios. Si fuera una empresa o un negocio familiar, que no lo es, si fuera una empresa, si fuera un giro mercantil, sería muy próspero. Vaya, como negocio, es un buen negocio. No sé cuántas empresas privadas en México facturan 1 millón de pesos todos los días, incluyendo sábados, domingos, festivos, Navidad, Semana Santa. Todos los días vas 1 millón de pesos a la prerrogativa del Partido Verde. Como negocio, sería un gran negocio. La pregunta es esta: si ese dinero, como el dinero de los demás partidos, sale del bolsillo de los contribuyentes, ¿tenemos derecho a preguntar sí o no? Yo digo que sí, como lo acaban de decir ustedes, pero la buena noticia es que la reforma también lo dice. Ya está escrito en la Constitución. Segundo, sindicatos. No sé si hablar mucho o poco de ese tema. ¿Cuánto dinero destina el Estado mexicano a los sindicatos? Voy a hacer otra vez la pregunta para que se fijen bien, porque tiene su sentido la pregunta. ¿Cuánto destina el Estado mexicano? Porque otra cosa son los sindicatos que viven de las aportaciones exclusivamente de sus agremiados. Bueno, pues ahí que hagan lo que quieran, ¿verdad? Si el trabajador dice: yo quiero dar el 30% de mi sueldo al sindicato, pues ¿a mí qué? Pues como si quiere dar la mitad, pues que haga lo que quiera con su sueldo, como si se lo quiera gastar en palomitas en el cine, pues ¿a mí qué me importa? Pero cuando es el Estado el que entrega, o dos, el que retiene
porque ese también es un tema interesante. El Estado retiene automáticamente del salario de los trabajadores un porcentaje y se lo entrega al sindicato. Estamos hablando, no traigo la cifra, me gustaría traerla, no la tengo. No sé si exista, no sé si alguien haya hecho el cálculo total de cuánto gasta el Estado mexicano en eso, o cuánto retiene. Pero hay algunas pistas por ahí de acceso público, pues no voy a cometer ninguna infidencia, ahí está para quien lo quiera ver. Hay una acusación en curso, no ha salido la sentencia, parece que ya está acercándose la fecha, pero todavía no hay sentencia, en contra de una alta dirigente del sindicato magisterial, a la que acusaron, en esos términos la PGR hizo la consignación correspondiente y el juez otorgó el auto formal prisión, a la que acusaron de haber desviado más de 3,000 millones de pesos. 3,000 millones de pesos que pasaron por una serie de cuentas bancarias y que alcanzaron para una vida ciertamente lujosa, por arriba del promedio de vida de un profesor, incluso de un profesor de cualquier nivel que me digan. Bolsas de decenas de miles de pesos, aviones privados, operaciones estéticas. Bueno, en ese caso se puede justificar. Probablemente había razones de peso, pero la pregunta es, porque además tenemos que ser nosotros como abogados, o ustedes como futuros abogados, tenemos que ser muy perspicaces, como seguramente el fiscal general lo sabe. La pregunta es, si la PGR pudo detectar el desvío de 3,000 millones, ¿cuántos habrá que no haya podido detectar? Porque, y lo digo con respeto porque el procurador Murillo es mi amigo, por supuesto, y lo estimo mucho, pero la PGR históricamente no es que haya sido así de uff, ¿no? O sea, que sea así una agencia tipo FBI. Si detectó 3,000 es que por lo menos había 10,000, por lo menos 10,000 bajita la mano. Bueno, amigas, amigos, 10,000 millones de pesos. Perdónenme, pero ahí necesitamos ver, necesitamos preguntar, necesitamos saber qué está pasando. No voy, porque sé dónde estoy, no voy a referirme al sindicato de Pemex, porque ahí sí puedo tocar diversas sensibilidades locales, ¿verdad? Entonces no voy a referirme a eso, pero quiero que cada uno de ustedes imagine lo que acabo de narrar respecto al sindicato magisterial aplicado a Pemex. Multiplíquenlo por... No digo más, ya que cada uno saque sus conclusiones. La pregunta de nuevo es esta: ¿es importante que nosotros podamos ejercer la transparencia también respecto a sindicatos? Sí. Entonces la reforma en ese sentido es buena. Fideicomisos públicos, lo mismo. Hay fideicomisos públicos cuantiosísimos. Por ejemplo, la Suprema Corte tiene un fideicomiso para el mejoramiento de la impartición de justicia que suma varios centenares de millones de pesos, del Fondo Juríca, ¿no?, que se emplea para proyectos de mejoramiento de la justicia, etcétera. Entonces, realmente la reforma lo que hace es ampliar nuestra capacidad de hacer preguntas, nuestra capacidad de saber, nuestra capacidad de conocer qué está pasando con el Estado mexicano. Ciertamente ni partidos ni sindicatos son órganos públicos, no forman parte de los poderes públicos, pero llevan a cabo tareas de interés público. ¿Por qué? Porque tanto sindicatos como partidos son la vía para el ejercicio de derechos fundamentales que todos tenemos. Los partidos son la vía
no la única, porque ahora hay candidaturas independientes, pero son la vía privilegiada para ejercer derechos de participación política, y los sindicatos son titulares nada menos que de dos derechos fundamentales en términos del 123 de la Constitución importantísimos: el derecho de huelga y el derecho de negociación colectiva. Cuando va a haber un contrato colectivo, la negociación es con el sindicato. Es esa titularidad de un derecho lo que hace que los sindicatos sean entidades de interés público. Esa es la primera novedad, me parece muy importante. Dos, segunda novedad de la reforma. La reforma introduce una pequeñísima, breve frase en la que no todo el mundo ha reparado, yo quiero destacarla, que es la obligación que tiene todo órgano público de documentar sus actos, de dejar sus actos por escrito, de que cuando haya reuniones se levanten minutas, de que cuando se tomen decisiones exista un registro escrito de aquello que hacen. ¿Por qué la reforma es importante en este punto y por qué creo que nos puede dar buen resultado? Porque hay muchos funcionarios públicos que no tienen la menor simpatía por la transparencia, y entonces se advirtieron o se alertaron de lo siguiente. Dijeron: bueno, lo que nos pueden pedir por vía de la ley de transparencia es lo que está documentado. Solución: no documentes nada, que no haya papeles de nada. Y entonces, si no hay papeles, no puedes pedir nada, porque el derecho a acceso a la información no te da a ti la posibilidad de que se generen documentos. Tú puedes ir y pedir un documento que ya existe, que ya está. La solución de los funcionarios que no quieren la transparencia fue decir: no hagas documentos de nada, lo menos posible. Y entonces esta reforma viene a parar esa práctica, una práctica de fraude a la ley. Esa es la respuesta. Es un fraude a la ley cuando se dejan de documentar decisiones públicas, decisiones que tienen trascendencia en el funcionamiento del Estado. Entonces, la reforma incorpora esta segunda novedad que me parece muy alentadora, que me parece muy positiva: la obligación de documentar los actos que realice la administración o el Estado mexicano en su sentido amplio. Tercera novedad: la reforma obliga a crear indicadores para la rendición de cuentas. La maestra Suárez seguramente me puede decir: bueno, pero eso ya existía porque estaban los indicadores de gestión. Ahora se cambia y se llama indicadores de rendición de cuentas. ¿Por qué es importante esta tercera novedad? Fíjense, si yo les dijera ahorita, por ejemplo, ¿qué tan bien o qué tan mal trabajo está haciendo la actual legislatura del Congreso de la Unión? Del Congreso de la Unión. ¿Están trabajando bien, regular, mal o pésimo nuestros diputados federales? Entonces, ¿qué me podrían decir ustedes? A lo mejor alguien intuitivamente me diría: no, hombre, son unos flojos, nunca van. O alguien me diría: no, son unos patriotas, merecen un monumento. Bueno, va a haber opiniones para todos los gustos. La pregunta es: ¿cómo lo podemos medir? ¿Cómo lo podemos medir? Y lo mismo con cada órgano del Estado. Si yo les dijera: la Fiscalía General de Tabasco, ¿qué tan buen trabajo está haciendo? ¿Está haciendo un mejor trabajo que el que se hizo hace unos años? ¿Igual? ¿Peor? ¿O no sabemos? El coordinador del coordinador jurídico del gobernador está haciendo mejor trabajo, peor. Todos. La universidad incluso. La Facultad de Derecho es mejor dirigida por el doctor Lenin. Era mejor antes. Era mejor hace 20 años. ¿Cómo podemos saberlo? Pero respondiendo con objetividad, respondiendo con datos, no respondiendo con el estómago, no respondiendo visceralmente porque nos caigan bien o nos caigan mal, o sean de este gobierno, del anterior, no. Objetivamente, la respuesta está en la reforma, porque la reforma dice: genera indicadores de
rendición de cuentas. Y esto es una buena noticia porque creo que como país nos va a ayudar mucho a medir nuestro desempeño. Les comentaba hace unos momentos a mis anfitriones que estuve la semana pasada, los que me siguen en Facebook y en Twitter lo saben porque puse alguna información al respecto, estuve toda la semana pasada en Brasil dando alguna conferencia, y les quiero decir que en Brasil se han puesto las pilas. No por nada, en 15 días o creo que 3 semanas va a empezar la Copa del Mundo, y en 2 años la Olimpiada en un mismo país. Fíjense, eso nos pasó también en México, pero hace unos cuantos años, no sé si nos podría volver a pasar. Los brasileños se han puesto las pilas. La Universidad de Sao Paulo es la mejor universidad de América Latina. Una sola universidad, para que se den una idea qué tanto se han puesto las pilas los brasileños. Ya que estoy en una universidad pública, quiero citar este dato. La Universidad de Sao Paulo, que también es pública, genera 10,000 títulos de doctorado al año. Una universidad. En todo México generamos 3,000. En todo México. Ustedes díganme si se han puesto las pilas o no se han puesto las pilas. Entonces, sí necesitamos que quienes ocupan nuestro gobierno tengan un buen desempeño, pero que podamos medir ese desempeño. Sí necesitamos que esta parte de la reforma, la tercera de las 12 novedades que les quiero platicar, sea operativa, funcione, podamos medir, podamos exigir cuentas de nuestros gobernantes. Yo creo que en México, hablo por mí, no sé ustedes, pero a mí me molesta mucho cuando veo que nombran a un funcionario, y a veces me toca conocerlos, porque uno en la vida académica conoce muchas personas, que sé y me consta que no tiene la menor idea del tema que va a tener que tratar como funcionario. Gente improvisada. Yo digo que son becarios. Le estamos pagando una beca para que aprendan. No, pues nos sale más barato mandarlos al extranjero. Nos sale más barato decirle, oiga, ¿usted qué quiere estudiar? No, mire, yo quiero saber sobre esto. Siempre pongo el mismo ejemplo, pero me gusta mucho, además porque el afectado es mi amigo. El gobierno del presidente Zedillo nombró como secretario de salud del gobierno federal, a un abogado. Aquí también. Ahorita. ¿Sí? Qué mal ejemplo, ¿verdad? Qué mal ejemplo puse. No sabía, Les doy mi palabra que no tenía la menor idea. No importa. Ah, ya se fue, dice. Todavía está. Bueno, yo no sé si sea un abogado muy bueno de aquí local. No lo sé. El abogado del presidente del gobierno Zedillo, que fue secretario de salud, es muy buen abogado, vaya, lo conocemos todos, y luego porque es público. José Antonio González Fernández, lo conocemos muchos. José Antonio es un gran abogado, pero de salud. O sea, yo me imagino a José Antonio tomando decisiones sobre, es que viene este virus y viene este pedo. A ver, ustedes que son abogados o futuros abogados, ¿qué le dirían a un médico, a un especialista, a un epidemiólogo si te dice, oye, cuidado aquí porque hay que vacunar? O pues vacuna. ¿A cuántos hay que vacunar? Dale ya rápido. Porque no sabe uno, no sabe. Entonces, tercera novedad, indicadores de rendición de cuentas. No basta con que opinemos. No basta con que expresemos si estamos a favor o en contra o nos parece bueno el desempeño de tal o cual funcionario. Necesitamos medirlo. Necesitamos saber si estamos avanzando o si no estamos avanzando. Como país, y se los digo porque continuamente estoy viajando y viendo qué pasa en otras latitudes, se los digo con conocimiento de causa, créanme, como país no podemos darnos el lujo de quedarnos ni siquiera como estamos. Un país que se quede sencillamente hoy como está al día de hoy, ya es un país que se está retrasando. Ya es un país que se está quedando atrás. Porque todos los demás países están avanzando a 1000 por hora. Entonces, esta parte de la reforma es algo para mí estructural muy, muy importante.
Cuarta novedad, el IFAI, sumándose pues, algo que podría ya ser calificado como una moda, el IFAI se convierte en un órgano constitucional autónomo. Y digo una moda porque ahora han florecido los órganos constitucionales autónomos. Tenemos ya 10 órganos constitucionales autónomos en nuestra Carta Magna. Últimamente como que agarraron vuelo los órganos constitucionales autónomos, y uno de ellos fue precisamente el IFAI. ¿Qué cambia? ¿Qué cambia ahora que el IFAI es órgano constitucional autónomo? Que anteriormente el IFAI ejercía sus facultades solo respecto del Poder Ejecutivo federal, y ahora lo ejerce respecto de los 3 poderes federales, los órganos constitucionales autónomos previstos en la Constitución, que antes se regía cada uno por su propio órgano garante, ahora el IFAI los va a regular, y además despliega, como ya lo dijo la consejera presidenta Suárez, despliega atribuciones hacia las entidades federativas, que ahorita lo voy a explicar con detalle. Pero el IFAI ya se vuelve un órgano constitucional autónomo. Pasa de estar integrado por 5 comisionados a estar integrado por 7 comisionados. 7 comisionados que duran, dice el artículo 6º, 7 años en su cargo. ¿Quién los nombra? El Senado de la República. Y existe un derecho del presidente de la República para objetar el nombramiento. El presidente puede decir: este nombramiento no me gustó, lo objeto, y queda detenido, queda paralizado ese nombramiento. Pero esto es algo, creo yo, muy importante. Quinta novedad, un poco retomando lo que acabo de decir: el IFAI despliega facultades sobre todos los sujetos federales obligados, con una excepción. Solo hay una excepción prevista en la Constitución: la Suprema Corte. El IFAI no puede revisar a la Suprema Corte, por una razón muy sencilla, que todos ustedes comprenderán. La Suprema Corte es el órgano máximo del Estado mexicano. La Suprema Corte es el órgano de cierre del sistema jurídico mexicano. Es, para decirlo de modo coloquial, quien tiene la última palabra en el Estado mexicano, en cuestiones jurídicas, naturalmente. En cuestiones jurídicas la Suprema Corte tiene la última palabra. No hace sentido que el IFAI revise también a la Corte. Entonces la reforma dice: en los temas de la Suprema Corte habrá un comité de 3 ministros. 3 de los 11 que integran el Pleno formarán un comité, y ellos decidirán en relación a las solicitudes de acceso a la información que hubieran llegado a la propia Suprema Corte. O sea, pero todo lo demás, todo, INE, Banco de México, IFETEL, Comisión Federal de Competencia, ¿cuántos me faltan? Todavía bastantes. Bueno, todos los órganos autónomos, INEGI, por ejemplo, todos pasan al redil, al carril de el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Esto creo que es una buena noticia. Sexta novedad, la Constitución establece que el IFAI va a conocer de los recursos que se interpongan en contra de los órganos garantes locales. En contra de los órganos garantes locales. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Ahí les va. Supongan que ustedes piden información a cualquier órgano local. Vamos a poner por caso, ya que hoy nos lo traemos en cargo, a la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, ¿no? Por decir algo. Le dicen: ¿cuánto se gastaron en esto? Y por la razón que sea, la Secretaría de Salud les dice: no les voy a dar información. Ustedes recurren ¿ante quién? ¿Ante quién recurren? Ante el ITAI, correcto. Exactamente, ante el órgano garante local. Pero supongan que el órgano garante local ratifica la negativa. Dice: la Secretaría de Salud estuvo bien en no dar esa información, hizo lo correcto, ratifico la negativa. Ante esa negativa tienen ustedes un recurso más, ahora con la reforma, que no existía.
bueno, tienen el recurso ahora de ir ante el IFAI, combatiendo la decisión que tome el órgano garante local. O sea, digamos, si fuera un amparo, el acto reclamado sería el acto emitido por el órgano garante local, y entonces ya quedaría ante una instancia federal. Esto creo que también es una buena noticia. Séptima novedad: se crea una facultad de atracción, una especie de certiorari, como se dice en Estados Unidos, una facultad de atracción para que el IFAI pueda jalar, para que pueda precisamente conocer de aquellos casos que por su importancia y trascendencia lo ameriten. Y esto, he escuchado comentarios que dicen que va en contra de la autonomía de las entidades federativas, que va en contra de la autonomía de los órganos garantes locales. Quiero decirles que no comparto esa opinión. Creo que esta facultad de atracción, por el contrario, fortalece a los órganos garantes locales. ¿Por qué? Es muy sencillo, y no quiero que nadie se sienta aludido. Es muy sencillo. En las entidades federativas, los órganos garantes locales, y ha pasado ya, por eso lo digo, pueden estar sujetos a una enorme presión. Viene un tema delicado, empiezan a sonar los teléfonos. Oye, ¿te acuerdas que yo te apoyé para esto? ¿Te acuerdas que te ayudé con el presupuesto? Pues ayúdame tú en esto. Ha llegado a tal grado que en una entidad federativa hace unos años, a los comisionados de transparencia que no se quisieron doblar en un tema muy delicado, les aventaron todo el peso de la ley, les abrió un proceso penal. Un caso patético, y lo digo porque es público: Morelos, pasó en Morelos hace 6 o 7 años. Resulta que un ciudadano va y pide información sobre el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, un fondo de muchos millones de pesos que administra el Poder Judicial local. Aquí también pasó, no me digan que también pasó eso, porque no. Aquí ya pasó todo. Aquí ya todo pasó. Pero fíjense en Morelos. Va el ciudadano y pide la información. Le dice el Poder Judicial local: no te voy a informar de nada, porque eso es como... No, se lo dijo así, ¿verdad? Pero pues es nuestra caja chica, pues ahí, para los gastos, ¿no? Para las copias y todo. Bueno, ya saben. No te voy a dar información. Llega el recurso al órgano garante, y el órgano garante dice: dale información. Se vuelven a negar, y entonces destituye al responsable del Fondo de Administración de Justicia por haberse negado a entregar la información. Lo destituye, ¿no? ¡Pum! Destituido. Y me das la información. Y que le abren la Procuraduría del Estado de Morelos, ¿no?, eficiente como es, le abre una averiguación previa y consigna el caso ¿ante quién? Ante el Poder Judicial, que de forma expedita libra la orden de aprehensión contra los comisionados. Los pobres tuvieron que salir de Morelos, andaban con un amparo para que no los detuvieran, sesionaban de forma secreta. Imagínense, esto es una historia real, es verídico, esto pasó. Entonces, ciertamente, creo que el hecho de que cuando haya un caso delicado pueda salir de la esfera local, ir a un ámbito federal con esta facultad de atracción, es algo bueno para los órganos locales. Es algo bueno, es algo que puede fortalecerlos, porque en un momento dado podrían librarse de esta presión que hubiera y llevar la discusión a otro ámbito. Y ahí sí, que le oiga, no le gustó este tema o le parece muy importante, vaya y coménteselo al IFAI, porque ya está ya el caso. Ahora, ¿de dónde salió esto? También se los cuento. No es que se le haya ocurrido a un diputado así de buenas a primeras. Esto está copiado del sistema de las comisiones de derechos humanos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuando hay un tema muy delicado, bajo conocimiento de las comisiones estatales, lo atrae. Porque las comisiones estatales de derechos humanos también están sujetas a enormes presiones. Entonces, esto está copiado del sistema ombudsman. Si ustedes ven las últimas dos cosas que acabo de decir, si ustedes ven el recurso ante el IFAI que puede proponer el particular y la facultad de atracción, estarán de acuerdo conmigo en que la reforma
crea un sistema nacional de acceso a la información. Ya no hay un sistema federal y uno local. Yo creo que ya se integra en un todo más amplio que podemos llamar Sistema Nacional de Garantía del Derecho a Acceso a la Información, que se integra por los órganos garantes locales, pero también por el IFAI. Y esto es un paso hacia adelante muy importante que da la reforma. Octava novedad: las decisiones del IFAI, ya lo había dicho la Suprema Corte, pero qué bueno que ahora lo diga la Constitución, son definitivas e inatacables. Son definitivas e inatacables. En esa materia, respecto de la autoridad, quien tiene la última palabra es el IFAI. Le podrá gustar más, le podrá gustar menos a la autoridad de decisión. Para ellos es la última instancia, no hay más. Con una excepción que no existía y que ahora la reforma crea. Temas de seguridad nacional. Cuando haya una resolución del IFAI que aborde, que se refiera a temas de seguridad nacional, dice la reforma, el consejero jurídico de presidencia le podrá pedir a la Suprema Corte que revise lo que dice el IFAI antes de que se entregue la información. Antes de que se entregue, si puede afectar a la seguridad nacional, el consejero jurídico de presidencia dice, espérame, porque esto es muy delicado, que la Suprema Corte tenga la última palabra. Yo creo que esto es algo positivo, es un candadito ahí de seguridad. Ahora, dice la reforma, en términos de lo que establezca la ley de la materia, pero no la ley de transparencia, sino la ley de seguridad nacional. Porque también es cierto que por seguridad nacional cada quien entiende lo que quiere. Cuando hace unos años un periodista pidió a la presidencia de la República cuánto había gastado el gobierno de Vicente Fox en remodelar las famosas cabañitas, no se acuerdan de las cabañitas, que son las viviendas particulares del presidente y su familia en Los Pinos. Dijeron que era seguridad nacional y no quisieron dar la información. El IFAI revocó, por supuesto. Seguridad nacional, ¿cuánto nos damos? Y uno dice, a ver, pero ¿qué más da? Luego se supo, fueron 14 millones de pesos. Bueno, ¿y si hubieran sido 11? ¿Y si hubieran sido 15? ¿Ahí está comprometida la seguridad nacional? No. Entonces sí, es muy importante que precisemos qué se entiende por seguridad nacional, qué abarca la seguridad nacional. En todo caso, la ley lo tendrá que definir. Novena novedad: se crea un consejo consultivo, que no existe, la reforma lo crea, un consejo consultivo que acompañará los trabajos del IFAI, que ayudará a los comisionados del IFAI a, esperemos, hacer mejor su trabajo, integrado por 10 personas que durarán en su encargo 5 años. También los nombra el Senado. Está en esta parte de la reforma de transparencia copiado del sistema de las comisiones de derechos humanos. En la Comisión Nacional de Derechos Humanos también existe un consejo consultivo, también de 10 personas que se renuevan cada 5 años, nombradas por el Senado, y ahora con el IFAI quisieron hacer lo mismo que con la CNDH, un consejo consultivo. Yo creo que es algo bueno. El consejo consultivo de la CNDH ha tenido integrantes muy prestigiosos. En el primer consejo, cuando mi maestro Jorge Carpizo fue presidente, estuvo Carlos Fuentes, estuvo Rodolfo Stavenhagen, estuvo Héctor Aguilar Camín, estuvo Carlos Payán, director fundador del periódico La Jornada. En fin, ha habido gente ahí muy prestigiosa, y creo que el Consejo Consultivo del IFAI puede ayudar si se integra adecuadamente. Décima novedad, me faltan 3 y con eso llego a la conclusión. Décima novedad: la reforma obliga a que se expida un tipo de leyes que no existía, no existen. Van a ser leyes nuevas, que va a ser muy interesante, fíjense. La reforma ordena que existan 3 leyes generales nuevas. ¿Qué significa ley general? A ver, compañeros estudiantes, ¿saben qué significa una ley general, sí o no? A diferencia de una ley federal, ¿sí o no? A ver, los que estén despiertos. ¿Hay alguien despierto en este auditorio?
Además de un servidor, yo sí estoy despierto. ¿Cuál es la diferencia entre una ley general y una federal? Compañeros estudiantes, ¿lo saben o no? Director, nada más le voy a decir, usted no los está viendo, yo lo estoy viendo a sus compañeros alumnos, están torciendo la boca así como... Están viendo al del lado. Dile. Compañeros estudiantes, ahí les va. Cuando no sepan algo, pregunten. ¿Creen que quedan mal preguntando? Quedan mal ignorando, no preguntando. No hay preguntas buenas o malas. Todas las preguntas son siempre adecuadas. Lo que pueden ser malas son las respuestas. Pregunten siempre. ¿Lo saben o no? Perfecto. Ahí está. Entonces yo se los voy a explicar. Una ley general es aquella que regula, que ordena a por lo menos dos diferentes niveles de gobierno, pero normalmente regula, ordena a todos los niveles de gobierno. Es decir, una ley general es una ley expedida por el Congreso de la Unión, pero que regula a los poderes federales, a los poderes de las entidades federativas, es decir, los poderes locales, a los municipios e incluso en algunas materias al Distrito Federal. Diferencia con la ley federal. La ley federal y la general la crean el mismo órgano, el Congreso de la Unión, con la misma mayoría, igualito, con el mismo trámite procesal, idéntico. Nada más que una ley federal no puede regular a las entidades federativas, ni a los municipios, ni al Distrito Federal. Solo a las autoridades federales. ¿Ya vamos bien hasta aquí o no? Ahora, necesitaba yo hacer esta explicación por lo siguiente. La reforma ordena que haya 3 leyes generales nuevas. Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. Ley General en materia de protección de datos, que es lo que comentaba, y ahí va, yo creo que la postura del señor consejero jurídico del gobernador es muy sensata. Yo también me sumo a lo que él dijo y recomiendo, es una sugerencia al Congreso local, que se esperen, como muy bien se dijo, que se esperen a que haya una ley general de protección de datos y luego hagan la suya de Tabasco. Pero efectivamente no tiene sentido legislar 2 veces, porque no sabemos en qué términos venga la ley general, ¿no? Entonces, ley general en materia de acceso a la información pública, ley general de protección de datos y 3, muy importante, ley general de archivos. Ley general de archivos. Ahora, estas leyes no derogan, no invalidan, no imposibilitan al propio Congreso de la Unión para que en estas mismas materias haya leyes federales, fíjense. O sea que va a seguir habiendo, como ya lo hay hoy, una ley federal de transparencia. Ya la hay, pero la va a seguir habiendo. Tampoco invalida la existencia de leyes locales. Va a seguir habiendo una ley de transparencia y acceso a la información pública del Estado de Tabasco. Eso va a seguir existiendo. No choca esa facultad. Pero ¿cuál es la ventaja? Yo creo que es algo positivo. Que la ley general nos va a permitir homogeneizar ciertos conceptos. Ya se dijo, y se dijo bien, Tabasco ha ido más allá de la regulación federal. Han acortado plazos, tienen una ley muy progresiva, muy de avanzada. Eso es cierto. Entonces, en ese sentido, en Tabasco probablemente la armonización no sea tan difícil, no sea tan ardua. Pero en muchas entidades federativas, respecto de temas fundamentales de acceso a la información, cada entidad federativa ha entendido lo que ha querido. Hay entidades federativas que definen dato personal como A, B y C. Y hay entidades federativas que dicen, no, dato personal es A, B, C, D, E, F, Y, Z, todo. Entonces, hay muchos temas en donde sí necesitamos una orientación general. La reforma lo permite, creo que es una buena noticia. 11ª y penúltima novedad. La reforma legitima al IFAI para interponer controversias constitucionales y acciones de
inconstitucionalidad, respectivamente previstas en la fracción primera y segunda del artículo 105 de nuestra Carta Magna. Esto es muy importante por una razón. La autonomía constitucional tiene que poder ser defendida. Es decir, no basta con que la Constitución diga, tú tienes autonomía constitucional, ya perteneces a la categoría de órganos constitucionales. Está muy bien, pero ese es el primer paso. ¿Qué sucede si te invaden tu autonomía? Si afectan tu autonomía, tú tienes que poder defenderte. ¿Cómo? Controversia constitucional. ¿Qué pasa si hay una ley que viole el derecho de acceso a la información previsto en la Constitución? Acción de inconstitucionalidad. Porque así defiendes tu competencia y así defiendes tu área de especialización. Y esto lo prevé la reforma y es algo muy, muy importante. Última novedad. La reforma ordena que todas y cada una de las entidades federativas que integran la República Mexicana armonicen sus leyes y da un plazo de un año que empieza a contar a partir del día 8 de febrero. Entra en vigor el decreto, el 7 se publica, el 8 entra en vigor. Estaríamos hablando del 8 de febrero del año 2015, con lo cual a la actual legislatura del Estado de Tabasco todavía le daría tiempo, pienso yo, de estar en la posibilidad de cumplir con este mandato. No sé, no me aventuro yo a decir ahorita frente a especialistas como muchos de los aquí presentes qué tanto se va a tener que armonizar. Yo creo que por lo ya dicho no tanto, pero bueno, alguna cosita se podrá mejorar, Qué bueno que estén atentos a este plazo. Yo cierro con dos reflexiones. Primero, con esto termino. Primera reflexión: ¿es buena esta reforma? Respuesta: sí. Respuesta sencilla, rápida, telegráfica: sí. ¿Es mejor de lo que teníamos? Sí. Incorpora muchas cosas que nosotros en la UNAM habíamos pedido. Muchas de estas cosas nosotros lo habíamos puesto por escrito, lo habíamos solicitado, lo habíamos discutido en seminarios académicos, y ahora los legisladores se hicieron eco de muchas de estas propuestas. Respuesta ampliada a la pregunta: ¿es buena la reforma? Sí, pero depende. ¿Por qué? Porque una reforma constitucional puede ser, cuando trata de derechos fundamentales, de derechos humanos, puede ser o no buena en la medida en que se use, en la medida en que sirva. Yo ahorita vine y les eché un rollazo sobre el derecho a la información y les conté del maestro Burgó y de López Portillo, y entonces les dije que ahora ya se puede, y de una señora, el Bester Gordillo también, en fin. Yo les conté toda esta larguísima historia que llevo varios minutos perfilando frente a ustedes. Y ustedes a lo mejor salen por esa puerta dentro de unos minutos y dicen: oye, no estuvo tan aburrido como pensábamos. No estuvo tan soporífero, ¿no? Y hasta ahí, y digo, bueno, ¿y ahora qué? No sé si haya clase o se van a ir a no sé a dónde se van a ir, no sé qué van a hacer saliendo de aquí. Pero si llega hasta ahí este tema, yo creo que entonces la reforma probablemente no tenga mucho impacto. En cambio, si ustedes salen por ahí y dicen: oye, a partir de lo que dijo el doctor, pues a mí se me ocurre pedir esta información, se me ocurre pedir aquella otra información, se me ocurre participar, se me ocurre investigar, se me ocurre documentar mi punto de vista. Porque eso es algo que nos hace falta en México, a diferencia de otros países. Quienes leen prensa extranjera, yo lo adopté como una práctica que nunca he interrumpido en mi vida desde que me fui a estudiar el doctorado a España. Y dije: siempre voy a leer prensa de otros países para saber qué tan buenos son nuestros periódicos. Yo empecé a escribir en el periódico artículos cuando tenía 19 años. Desde entonces nunca he interrumpido. Llevo 8 años y medio siendo articulista del periódico El Universal. Antes estuve en Reforma, antes estuve en 1+1. O sea, desde que era yo estudiante escribí en el periódico, hace ya muchos años, no quiero decir cuántos, hace ya mucho tiempo. Leo prensa extranjera con mucha frecuencia. Ahora, gracias a internet, es muy fácil. Y les quiero decir que el debate público en otros países es mucho más sustantivo
y mucho más documentado que el nuestro. Porque mucha de nuestra prensa, qué bueno que ya se fueron los periodistas. Ay, ya no. Iba a decir qué bueno que ya se fueron, pero de este lado todavía quedan algunos. Bienvenidos, compañeros. Iba a decir, no, se los voy a decir. No se sientan, no les esperen, les va. La mayor parte de nuestra prensa se nutre de declaraciones de banqueta. Declaraciones de banqueta. Ahorita van a agarrar a varios funcionarios de aquí afuera. Oiga, ¿cómo va el caso de no sé quién? Oiga, ¿cómo va el caso? ¿Usted qué opina? Y entonces el funcionario se va a tener que ver obligado a improvisar. Y con eso los reporteros van a tener que llenar planas y planas y planas. ¿Qué hay ahí de sustancia? Poco. En cambio, si nosotros, usando esta reforma, usando el derecho de acceso a la información, documentamos, investigamos, sacamos datos, sacamos sustancia, nuestro debate público se va para arriba. Y entonces ya no es qué opina fulano, qué dijo ayer sutano, oye, ¿ya viste que se posicionó en este sentido? Eso ya queda en un segundo plano, porque nosotros estamos debatiendo sobre hechos. Estamos debatiendo con datos, eso nos hace mucha falta. Y eso la reforma lo permite. Eso la reforma lo avanza, lo garantiza incluso, pero depende de nosotros. Y la última reflexión, ahora sí con esto termino, es que no quiero dejar pasar esta reflexión que me agradó, que hizo el consejero jurídico. Me impactó. ¿Cómo se transforma la educación en cultura? Me interesa mucho cerrar con esta reflexión. Ustedes están en esta universidad, se lo digo a los compañeros estudiantes, naturalmente. Ustedes están en esta universidad para recibir educación. Están inscritos en una carrera universitaria, toman clase con profesores que los quieren educar en las materias que imparten. Pero la pregunta se vuelve muy relevante porque yo creo que ustedes, siendo universitarios, aspiran a tener una educación que se convierta en cultura. Esa es la clave. Una educación que se convierta en cultura y que va a ser, se los garantizo, acuérdense lo que se les estoy diciendo, el día de hoy, 6 de mayo del 2014. Si ustedes convierten la educación en cultura, eso los va a acompañar por el resto de sus días. Los va a acompañar para siempre. No los va a acompañar aquella educación que te sirve solo para pasar el examen, solo para sacar buena calificación, solo para aprenderse tal artículo del Código Civil de memoria. Eso también, eso se los garantizo, no sirve de mucho. En la era de Internet no sirve de nada. Bueno, sirve para pasar el examen, nada más. Pero si ustedes realmente quieren salir de las aulas universitarias con una cultura, tienen que hacer un esfuerzo de transformación que creo que está implícito en la pregunta. Tienen que utilizar lo que les dan sus maestros para integrar una base cultural. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que esto no es fácil. No es fácil porque requiere de un esfuerzo para que ustedes vayan más allá. Lo he dicho, creo que lo he dicho cada vez que me he parado en este auditorio. Y hoy no quiero que sea la excepción. Lo voy a volver a decir. Incluso hay un video que anda circulando por ahí en YouTube donde salgo diciéndolo. Un abogado que solo sepa de derecho no puede ser un buen abogado. El buen abogado tiene que saber de más cosas. El buen abogado no puede saber nada más de normas. Tiene que saber de literatura, tiene que saber de historia, tiene que saber de política, tiene que saber de filosofía, porque el derecho no es una ciencia que esté en el aire. El derecho tiene comunicación, vive gracias a los valores que están en la filosofía, gracias al desarrollo económico de las sociedades, gracias a que hay un sistema democrático. Si yo ahorita viniera, imagínense que en México hubiera no un sistema democrático con todos sus problemas, sino una dictadura. Vengo yo y les doy esta misma conferencia en una dictadura. ¿Qué hacen ustedes? Se ríen en mi cara, dicen, pero este cínico que viene a hablarnos de derechos humanos, de rendición de cuentas, de transparencia, si es una dictadura. ¿Por qué el derecho del que hoy hablamos tiene significado y tiene sentido? Porque vivimos en una democracia, con todas sus fallas, eso no lo discuto, con todos sus problemas, con todas sus pequeñas cosas,
pero vivimos en una democracia, no vivimos en una dictadura. Y eso implica que la política tiene que ser conocida por los abogados, tiene que ser también apreciada, valorada, igual que la historia, igual que la filosofía. Ojalá que todos los estudiantes de la UJAT, estoy cierto que están haciendo ese esfuerzo, sean estudiantes que transformen la educación en cultura. Muchas gracias. Expresado así por nuestro conferencista, el doctor Miguel Carbonell, se procederá en estos momentos a hacer la entrega de reconocimiento por su participación en este día. Este reconocimiento que extiende el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que habríamos de invitar a la consejera presidente que fuera tan amable de acompañarnos y hacer la entrega de los reconocimientos con las personalidades que habrían de acompañarle en estos momentos, para extenderle a nombre precisamente del ITAE y a nombre también del representante del ciudadano gobernador del estado que nos acompaña en este día, el licenciado Juan José Peralta Fósil, y acompañado también por el magistrado Rufino Pérez Alejandro, el reconocimiento. Los consejeros de este instituto también le acompañan para la entrega del reconocimiento. Muchas gracias, doctor Miguel Carbonell, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y vamos a agradecer infinitamente en estos momentos la clausura a cargo del maestro Isidro Rodríguez Reyes, consejero del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Licenciado Juan José Peralta Fósil, coordinador general de Asuntos Jurídicos, quien viene en representación del licenciado Arturo Núñez Jiménez, gobernador constitucional del estado de Tabasco. Maestra Felicitas del Carmen Suárez Castro, consejera presidenta del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Maestro Rufino Pérez Alejandro, magistrado de la Primera Sala Penal, en representación del licenciado Jorge Javier Pliego Solís, magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, del Consejo de la Judicatura. Desde luego al doctor Miguel Carbonell Sánchez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, y desde luego también al doctor José del Carmen López Carrera, fiscal superior del Estado, al doctor José Antonio Bojorquez Pérez Nieto, consejero del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. México en los últimos años ha experimentado cambios importantes en su vida democrática. En esa participación de luchas e ideas, la transparencia como parte de ese logro democrático es un tema hoy abordado recurrentemente por los medios de comunicación, pero también en las instituciones públicas como parte de los asuntos de atención cotidianos. Es evidente que falta mucho por avanzar, pero sin lugar a dudas hemos caminado de manera decidida para que la transparencia en Tabasco se vaya introduciendo en la sociedad como algo normal. Las raíces están echadas, pero como la vida no es estática y la vida pública mucho menos, ahora nos encontramos con el reto de socializar la reforma al artículo 6º constitucional, cuyos alcances ya ha explicado ampliamente el doctor Miguel Carbonell. Aunque la reforma es reciente, en el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública decidimos comenzar cuanto antes a informar
sobre este tema a los ciudadanos, así como a las autoridades que les corresponde intervenir en estos asuntos. Es por ello que organizamos esta conferencia titulada El alcance de la reforma al artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque no queremos estar rezagados de los avances que se están dando a nivel nacional. Y no se trata solo de enterarnos de la reforma constitucional, ya que tarde por temprano deberá homologarse en nuestro marco legal, sino también buscamos mantener una comunicación constante entre los actores sociales, nacionales y locales, porque estamos convencidos de que solo socializando el conocimiento y retroalimentándonos vamos a avanzar más rápido hacia una mejor sociedad. Nos congratulamos, como siempre, de que la conferencia de este día haya tenido como sede las instalaciones de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de nuestra querida Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Todo nuestro agradecimiento al señor rector José Manuel Piña Gutiérrez por su hospitalidad y todo nuestro agradecimiento también a las autoridades de esta división académica. Desde luego, nuestro agradecimiento especial al doctor Miguel Carbonell, quien siempre tiene espacio en su agenda para venir a Tabasco a compartir sus conocimientos y actualizarnos sobre lo que está ocurriendo a nivel federal. Gracias también a todos y todas ustedes que atendieron nuestra convocatoria, y estoy plenamente convencido de que los conocimientos que hemos adquirido será de mucho provecho para seguir construyendo ciudadanía. Y sin más que decir, yo les pido se pongan de pie para que, siendo las 11:40 del día martes 6 de mayo del 2014, declaro clausurado el evento de la conferencia El alcance de la reforma al artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Muchas gracias por su participación. Con este mensaje concluye la conferencia. Gracias a cada uno de ustedes su valiosa presencia y tiempo en este espacio de la Universidad Casa de la Inteligencia y Casa de Todos. En nombre de los consejeros del Instituto Tabasqueño del Acceso a la Información Pública,